Bendiciones, esperamos que esta reflexión sea de bendición para sus vidas. Reflexión de 1 Samuel capítulo 4. 1 Samuel 4 narra la derrota de Israel por los filisteos y la captura del Arca de la Alianza. El capítulo se puede dividir en varios eventos clave. Los filisteos, descendientes de Cam, hijo de Noé, se establecieron a lo largo del sureste de la costa del Mediterráneo entre Egipto y Gaza. Ellos eran originalmente uno de los pueblos del mar que habían emigrado al Oriente Medio en barcos desde Grecia y Creta. En la época de Samuel, este pueblo belicoso estaba muy bien establecido en 5 de las ciudades de Gaza en la parte sudoeste de Canaán y constantemente presionaban tierra adentro en contra de los israelitas. En todo este tiempo, los filisteos fueron los mayores enemigos de Israel. El arca del pacto contenía los 10 mandamientos dados por Dios a Moisés. Se suponía que el arca debía ser guardada en el lugar santísimo, un lugar sagrado del tabernáculo donde exclusivamente el sumo sacerdote podía entrar una vez al año. Ofni y Faíns profanaron el lugar al entrar ilegalmente y sacar el arca. Los israelitas reconocieron debidamente la gran santidad del arca, pero pensaron que el arca por sí misma, la caja de madera y metal, era su fuente de poder. Comenzaron a usarla como un amuleto de buena suerte, con la esperanza de que los protegiera de sus enemigos. Un símbolo de Dios no garantiza su presencia y poder. Su actitud hacia el arca llegó a asemejarse peligrosamente a la idolatría. Cuando el arca fue capturada por sus enemigos, pensaron que la gloria de Israel estaba perdida, 4.19-22, y que Dios los había abandonado, 7.1-2. Dios usa su poder de acuerdo con su propia sabiduría y voluntad. Él responde a la fe de aquellos que lo buscan. Batalla con los filisteos. Los israelitas entablan batalla con los filisteos y sufren una derrota significativa, perdiendo alrededor de 4.000 hombres. El Arca de la Alianza. En un intento por asegurar la victoria, los ancianos de Israel deciden traer el Arca de la Alianza desde Silo, creyendo que su presencia les garantizaría el éxito. Los hijos de Elí, Ofni y Faíns, acompañan el arca. Los filisteos, inicialmente temerosos al enterarse de la llegada del arca, deciden luchar aún más duro, temiendo al poderoso Dios de Israel que previamente había derrotado a los egipcios. Los filisteos tenían miedo debido a la colección de historias del pasado acerca de la manera en la que Dios intervino por Israel cuando salieron de Egipto. Pero Israel se había apartado de Dios y ahora solo se mantenían fieles a una forma de devoción, un símbolo de victorias anteriores. A menudo, la gente, e iglesias, trata de vivir de los recuerdos de las bendiciones de Dios. Israel pensó equivocadamente que, si Dios les había dado la victoria en el pasado, lo haría otra vez, aun cuando se hubiera desviado lejos de él. Hoy en día, como en épocas bíblicas, las victorias espirituales llegan a través de una renovación continua de nuestra relación con Dios. No viva en el pasado. Mantenga su relación con Dios nueva y fresca. Muerte de Eli. Un benjamita corre desde el campo de batalla a Silo para dar la noticia. Elí, al enterarse de la captura del arca y de la muerte de sus hijos, cae de espaldas, se rompe el cuello y muere. Elí era el juez y el sumo sacerdote de Israel. Su muerte marca el fin del periodo oscuro de los jueces cuando la mayoría de la nación ignoró a Dios. Aunque Samuel fue también un juez, su carrera vio la transición de la nación de Israel gobernada por jueces hacia la monarquía. Él comenzó el gran avivamiento que Israel experimentaría en el siguiente siglo. La Biblia no dice quién fue el siguiente sumo sacerdote, no podía ser Samuel porque no era un descendiente directo de Aarón, pero Samuel actuó como sumo sacerdote en esa época al ofrecer los importantes sacrificios por todo Israel. Nacimiento de Icabod. La esposa de Faín se pone de parto al escuchar la noticia y da a luz a un hijo, a quien llama Icabod, que significa la gloria se ha apartado de Israel, lo que significa la pérdida y la captura del arca. Este incidente ilustra la oscuridad y decadencia espiritual de Israel. Se suponía que este joven Icabod sucedería a su padre Faíns en el sacerdocio, pero su padre había muerto por ser un hombre malo que había profanado el tabernáculo. El terror de que Dios abandonara a su pueblo ensombreció el gozo del nacimiento. Cuando el pecado domina nuestra vida, aún las alegrías y placeres dados por Dios parecen vacíos. Reflexión. Confianza equivocada en los símbolos. Los israelitas pusieron su confianza en la presencia física del arca del pacto en lugar de en Dios mismo. Esto refleja un tema más amplio de extraviar la fe en símbolos o rituales en lugar de mantener una relación genuina con Dios. Enseña que las formas externas de religión no tienen sentido sin verdadera fe y obediencia. Puede ser más fácil adorar las cosas que podemos ver, ya sean edificios, personas o las mismas escrituras, pero estas cosas tangibles no tienen poder por sí mismas. El libro que está leyendo es o una mera reliquia religiosa respetable o es la aguda y efectiva palabra de Dios. Su actitud hacia ella se forma en gran manera por medio de la relación que tiene con el Dios de quien ella proviene. Una reliquia o una antigüedad tiene que estar muy bien guardada. La palabra de Dios tiene que ser usada y obedecida. ¿Cuál actitud describe con exactitud su enfoque de la palabra de Dios? Liderazgo y rendición de cuentas. El capítulo destaca el fracaso de los líderes de Israel, particularmente Elí y sus hijos, Ofni y Faíns. Sus fracasos morales y espirituales tuvieron graves consecuencias para la nación.
Esto subraya la importancia de un liderazgo justo y piadoso. Elí era una persona del Antiguo Testamento con un problema muy moderno. El reconocimiento y el respeto que se ganó en público no se extendía a la manera en que manejaba sus asuntos privados. Pudo haber sido un excelente sacerdote, pero fue un padre deficiente. Sus hijos le trajeron aflicción y ruina. Carecía de dos importantes cualidades necesarias para disciplinar a los hijos de una manera efectiva: firme determinación y acción correctiva. Elí respondía a las situaciones en vez de resolverlas. Pero aún sus respuestas tendían a ser débiles. Dios señaló los errores de sus hijos, pero Elí hizo muy poco para corregirlos. Es claro el contraste que existe en la manera en la que Dios trató con Elí y en la que Elí trató con sus hijos. Dios dio una advertencia, señaló en detalle las consecuencias de la desobediencia y luego actuó. Elí solo advirtió. Los hijos necesitan saber que las palabras y las acciones de sus padres van juntas. Tanto el amor como la disciplina deben ser dichas tanto como llevadas a la práctica. Liderazgo recto. No se puede subestimar la importancia del liderazgo piadoso. Los líderes deben cumplir con altos estándares y sus acciones impactan significativamente a quienes dirigen.